esta dinámica. Vamos a darle ahí, están grabando, entonces le damos ahí entendido. La segunda venida entonces es el evento cuando Jesucristo regresa a la tierra a derrotar el mal y establecer su reino de justicia. De hecho, nos va a quedar un tema grande pendiente, y es el tema del reino milenial, ¿verdad? Que es el último, por decirlo así, o el antepenúltimo, porque todavía hay hablar de la eternidad después del milenio. Pero el reino milenial es un tema fascinante también, en donde se habla acerca de ese reino en el cual Jesucristo gobierna. Jesucristo es el rey, es el gobierno perfecto en esta tierra, de hecho. Y eso sucederá justamente después de la segunda venida, después del juicio hacia las personas en general. Bueno, diferencias así rápidas para que usted vaya tomando nota. La segunda venida de Cristo es al final de la tribulación. Por lo menos es lo que se sugiere en Mateo 24:29. Le leo ahí rápido este pasaje. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, dice la Biblia, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que la segunda venida es al final del proceso llamado, o el evento llamado la tribulación. Quiero otra vez recordar, mis amados hermanos, que los eventos que recién leí acerca de Mateo 24, 29 y 30 son eventos literales, no son metafóricos, ¿verdad? No son una figura de lenguaje. Literalmente hay un oscurecimiento del sol, podríamos hablar como una forma de eclipse general. Las estrellas caerán del cielo, es decir, meteoros, ¿verdad? La visión que se tuvo ahí, o la revelación más bien que se tuvo ahí de parte de Jesucristo, tiene que ver con eventos naturales, pero son extraordinarios. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Hoy las potencias de los cielos podemos pensar en los planetas, las galaxias encontradas por el ser humano y toda esa gama que la astronomía nos presenta según su estudio. Así que estamos hablando de que la presencia de Jesucristo en este evento es un juicio general y la tierra será conmovida con estos eventos. Claro, hoy hemos visto alguna forma tal vez introductoria de todos estos eventos. ¿Quién no ha visto un eclipse? ¿Quién no ha visto caer un meteoro, verdad, a la tierra? Todas esas situaciones que seguramente hoy nos sorprenden, pero en esos tiempos, en ese tiempo en particular, será aún más extraordinario. Y luego, pues, el aparecimiento de la señal del Hijo del Hombre. No hay una idea clara en cuanto a qué es esa señal o cómo será esa señal. Lo que sí es que la palabra tiene que ver con algo que se visualiza, con algo que se entiende que está allí y que todos le verán. Por eso el segundo regreso del Señor, en donde vendrá con juicio, dice ahí la Biblia también, todo ojo le verá. En el rapto, la iglesia, perdón, Cristo viene por su iglesia. Ya lo leímos y eso lo ampliamos en su momento. En la segunda venida, Cristo viene con su iglesia. Ya ha ocurrido en el cielo el juicio de Jesucristo, el trono, el juicio del Bema de Jesucristo, se llama ese, en donde él establece méritos, premios y honra a sus discípulos. También las bodas del Cordero ya se han consolidado. Esa imagen de las bodas del Cordero es preciosa, lo vimos hace 8 días, y en ese tiempo de la tribulación, pues en la teoría bíblica, en el aporte bíblico, se entiende que la iglesia está en un trato particular, personal e íntimo con el Señor. Luego, en la segunda venida, se entiende por los pasajes de Zacarías 14:5 y Apocalipsis 19:11 al 14, que la iglesia vendrá también en calidad, pues, hasta cierto punto como un juez de alguna manera, aunque el juez mayor y absoluto es el Señor. Pero esa participación está escrita en estos textos. Quisiera avanzar un poquito, ahí le dejo los textos para que usted revise despacito, pero quisiera avanzar porque hay una parte donde quiero detenerme aún más. El rapto solo es para los creyentes, eso ya lo entendimos, no lo ve nadie más, es un evento secreto, se le llama, ¿verdad? No habrá más información. Le conté hace ya 4 viernes que seguramente
las bases para toda esa experiencia, las bases de engaño, para toda esta experiencia maravillosa que la Biblia describe, ya están puestas. Hoy en día, los temas, le dije hace 4 viernes, los temas de esa expectativa de los extraterrestres, las expectativas de la tecnología, vivimos en la era de la inteligencia artificial, imagínense eso. Todo eso creo que van a ser elementos que van a estar tal vez como una justificación del por qué muchas personas desaparecieron de la nada. Claro, la Biblia establece que Jesucristo se los llevó, pero le aseguro que en esos momentos el mundo no va a decir Jesucristo, el mundo va a decir los extraterrestres, o de repente van a decir, pues fue un montaje, ¿verdad? Seguramente estos elementos que ya hoy tenemos están ahí al filo del día, van a surgir como la razón por la cual muchas personas desaparecieron. Pero usted y yo sabemos que ese desaparecimiento del plano de la humanidad tiene que ver al cumplimiento de la promesa del Señor Jesucristo que ha venido por su iglesia. Así que bendita promesa del Señor y que estamos en ese proceso de espera. Yo espero que todos estemos ya en esa disposición. Hoy, más adelante, veremos un tema acerca de la parábola de las 10 vírgenes y ahí habrá un reto seguramente para nuestra vida. El rapto se queda en las nubes. Sí, y los creyentes que han sido arrebatados se reúnen con él en el aire. Lo leímos también, 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Es decir, es un evento en donde Jesucristo, por decirlo así, no toca la tierra. Pero en la segunda venida, sí, él viene, toca la tierra. El antecedente es para poder estar aquí en el plano de la humanidad, de la tierra, después de la tribulación y hacer juicio a toda la humanidad. En este caso, a los que estén presentes. Hechos 1:11, quiero que busque ese pasaje. Y aquí ya nos metemos de lleno al tema de hoy. Lo que hice anteriormente, pues es una forma de resumen. Hechos 1:11 nos presenta una gran verdad, un gran anunciamiento que a los discípulos les fue dado. Hechos 1:11 dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Está hablando estos ángeles, estos varones con vestiduras blancas a los discípulos. ¿Por qué miran al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Seguramente en este anunciamiento se está hablando de la segunda venida del Señor, que así como se vio ir, se verá venir. Estamos hablando de esa venida en juicio. Y ese anunciamiento creo que es algo maravilloso leerlo porque de alguna manera nos liga a la promesa del Señor dada a través de estos varones. Una promesa que no tarda en cumplir, no tarda en cumplir. Y eso es bueno verlo. La segunda venida del Señor es una realidad que vendrá aunque el mundo no crea, aunque la iglesia lo olvide. Claro, como le dije, tendrá su momento, tendrá su lugar, y seguramente el evento se dará pues, al final de la tribulación, ya en una instancia de juicio. Segunda Tesalonicenses 2, me hace favor de buscarlo por ahí, y vamos a leer del 1 al 11, otra base bíblica para entender este evento, y meditaremos también un poco en esto. Dice ahí, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, Pablo habla aquí a Tesalónica, dice, en nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Quiero que tome nota de algo. La reunión con el que habla Pablo, pues obviamente tiene que ver ya a que Pablo, como parte de la iglesia del Señor, ya está con el Señor, ya está en una comunidad con él. Y eso tiene que ver pues con el evento del rapto en donde la iglesia es llevada. Pero lo interesante es la advertencia del versículo 2. No se dejen mover fácilmente. Mis amados hermanos, tengo que decir y hacer mención que hoy en día existen muchas interpretaciones peligrosas acerca de este evento, incluso en donde algunos niegan el rapto y el arrebatamiento de la iglesia.
más, algunos se están atreviendo incluso a negar todos los eventos escatológicos y parece ser que van en otra línea. Yo creo que eso es peligroso. Si no le ponemos importancia, si no realmente precisamos de lo que la Biblia dice y priorizamos el mensaje, seguramente esas doctrinas peligrosas pueden engañar a muchas personas y hacer que se vea como algo histórico, como algo que ya sucedió, que hay una fuerza de alguna interpretación teológica que dice que todo esto ocurrió en el año 70, cuando Tito destruyó el segundo templo, y que toda esta abominación desoladora tiene que ver con el imperio romano, que profanó el templo, que hicieron persecución a los creyentes, una situación muy triste. No es así, porque aquí Pablo nos habla, por ejemplo, de que hay una forma de apostasía, hay un evento llamado apostasía, y también el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y eso no se lo podemos atribuir, porque el hombre de pecado y de perdición tiene que ver con el anticristo, que tiene un liderazgo a nivel mundo. Tito solo fue un liderazgo a nivel Medio Oriente, especialmente en la región de Israel. Pero aquí estamos hablando de un líder connotado que a nivel mundial tiene mucha injerencia, mucha influencia. Entonces, por eso el apóstol Pablo, creo que es válida la advertencia, le dice a la iglesia de Tesalónica: tengan cuidado con los engaños, tengan cuidado con esas tendencias o esos personajes que surgen para engañar. No vendrá, es decir, todo el evento final, no vendrá sin que antes esté la apostasía. La apostasía es una palabra, hermanos, que significa volver de la fe. Hay hoy en día cierto movimiento de apostasía que la iglesia del Señor está enfrentando. ¿Qué estamos viendo hoy? Un fenómeno a nivel iglesia cristiana evangélica, en donde se está viendo o se está percibiendo falta de amor por el Señor, falta de interés por la obra, falta de compromiso, decimos muchas veces. Seguramente esa forma de desprecio al evangelio y de no tener un compromiso con el Señor y su iglesia tiene que ver con la apostasía que el apóstol Pablo menciona en Segunda Tesalonicenses, un desamor, una frialdad que la iglesia, un sector de la iglesia está teniendo. A veces le atribuimos, por ejemplo, mejor dicho, la razón a la pandemia, que por la pandemia mucha gente se desanimó, muchas situaciones han pasado. Mire, cualquier cosa puede pasar, el asunto es que se está viendo ese fenómeno en el cual aquellas personas que se identificaron con la fe en Cristo ahora están volviendo a la vida de pecado, están volviendo atrás y ya no tienen mayor interés en la obra del Señor en su iglesia. Hoy esto está creciendo. No me da paz el nominalismo o el porcentaje nominal de cristianos que tenemos en Guatemala, que ya dice que estamos más o menos en un 55%. Cuando miramos la realidad de Guatemala y la perversión, el pecado y las situaciones tan tristes que vivimos, realmente decimos, no tiene sentido tener un porcentaje tan alto de evangelio si vivimos como vivimos. Pero bueno, aquí se advirtió. Y el apóstol Pablo, seguramente en el poder del Espíritu, manifestó esa advertencia. Se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, dice ahí, tanto que se sienta en el templo de Dios. Esto es la abominación desoladora, que este personaje profana el templo. Obviamente hoy no tenemos un templo en Israel, en Jerusalén. Le conté que hoy por hoy Israel está en pugna con un bloque o la Liga Árabe, ¿verdad? 22 países enemigos y muchos más tiene Israel que están en pugna de ese lugar especial en donde seguramente el Señor se manifestará. Pero habrá una guerra, una oposición franca y frontal de este hombre, este personaje llamado el anticristo, que aquí es llamado como hombre pecado, como hijo de perdición, y profana los santos del Señor y se hace pasar por Dios. Esto es interesante. No os acordáis, dice Pablo, que cuando yo estaba con ustedes les decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, eso sí es cierto. El ministerio o el misterio, perdón, de la iniquidad ya está en acción. Sí, el pecado ya está presente y cada día es peor.
hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y es interesante ver toda esta advertencia, eh, tiene un sentido profético este contenido acerca de esa realidad en los tiempos finales. Claro, aquí estamos hablando, si hacemos una conexión con lo que hablamos hace 15 días, y aquí estamos hablando en la parte final de la tribulación, el evento de la última semana de Daniel, la semana 70 de Daniel de 3.5 años, en donde se manifestará este hombre llamado Anticristo con su liderazgo perverso, y esos 3 años anteriores en donde se logró la paz mundial, en donde se logra estar con un beneficio económico a nivel mundo, de repente se rompen los pactos, se rompen los acuerdos de paz y empieza el caminar de maldad que este personaje pues tiene que hacer por cumplimiento de su misión, y que obviamente pues tendrá bastante poder que Dios le concede tener para engañar incluso a los escogidos en esos tiempos. Todo eso, el inicuo, dice ahí el versículo 9, es por obra de Satanás. Sí, habrá señales y prodigios que este llamado anticristo podrá ejecutar. Mire, de aquí es fácil pensar, mis amados hermanos, en algo triste. Israel, revisando la estadística actual, llega casi al 2% del cristianismo, lo cual no es alentador. Realmente ver la estadística de cristianismo en Israel da tristeza, porque es un pueblo tan amado por Dios, pero ha despreciado tanto el regalo de salvación que es Jesucristo. Y hoy en día existe mucha incredulidad, ni siquiera es una actitud escéptica, sino es incredulidad total, desprecio a la fe, en seguir esperando al Mesías, apuntando a esas profecías o queriendo ver esa profecía del Antiguo Testamento, más de 300 profecías que hablan del Mesías, pero cuando revisan ellos, pasó Jesucristo por encima de ellos. Realmente no vieron la presencia del Mesías. Y eso es lo triste, que cuando venga seguramente este personaje llamado ahí hombre de pecado, hijo de perdición, seguramente muchos caerán en ese engaño y creerán que será el Mesías por los prodigios y señales, por el respaldo maligno que le hará tener la capacidad de producir milagros, eventos sobrenaturales, y hará un engaño seguramente muy significativo a la nación amada de Israel. Se recuerda que en esas mismas instancias de la última etapa, todo esto ocurre en la segunda venida del Señor, en esa segunda etapa llamada Gran Tribulación, surgen los 144,000 sellados. ¿Se acuerda que le mencioné hace 8 días? Y estos estarán predicando el Evangelio y seguramente serán, eso de sellados significa respaldados por el Señor, con el poder del Espíritu Santo, y llevarán el Evangelio, principalmente allá en Israel, porque Dios está tratando otra vez con Israel, según el pasaje de Romanos del 9 al 11, capítulo 9 al 11, en donde este injerto natural, este olivo natural, está trabajándose por parte del Señor. Y es una obra maravillosa poder conectar todos estos eventos y entender que la Biblia es verdad, por donde la veamos. Bueno, sigamos un poquito más. Hablemos más de estos eventos de la segunda venida. La iglesia creo que no debe ignorar esta gran verdad. ¿Por qué hay tanto interés por Pablo? ¿Por qué hay tanto interés para no ser engañados? Pues sencillo es pensar que el engaño puede crear una pasividad o una mediocridad de la iglesia a la espera del Señor. Tal vez esta advertencia de Pablo seguramente hoy en día debe considerarse aún más para poder establecer en la iglesia un recordatorio permanente de estos eventos futuros. Y yo alabo a Dios por Iglesia del Mesías, porque estamos aquí estudiando, estamos aquí preparándonos. Y yo sé que usted no está aquí solo para llenar su intelecto, ¿verdad? Yo creo que aquí está usted para prepararse aún más, amar más el regreso del Señor, la parucía del Señor, ¿verdad? Que viene por su iglesia, y esperarlo con alegría, no con temor, esperarlo con seguridad, con convicción, con emoción, con esperanza. Esa es la actitud nuestra mientras el Señor viene. Bueno, ya tenemos bien claro todo este evento, pero la segunda venida del Señor, le decía, Él viene a establecer su reino incluso, porque antecede justamente al reino milenial, no sin antes hacer juicio a este mundo perverso que seguramente en ese momento le ha llegado su hora. Mateo 24, si gusta lo puede buscar por ahí también, nos presenta algunas señales que ya las mencionamos, pero es bueno hablarlas, porque la Biblia valida estos eventos como
los eventos que anuncian o preceden la segunda venida del Señor. 6, 8, perdón, en Mateo 24, y versículos 6 y 8 dice, oiréis guerras y rumores de guerras. Eso ya lo leímos. No se turbe, es necesario que todo esto acontezca, pero no será el fin. Y esto tiene que ver con la aparición de guerras y hambruna y terremotos. Le mencioné hace 4 viernes, estoy seguro que nosotros estamos en un hilito de, de lo primario, ¿verdad? De los primeros eventos que están por venir. Seguramente el principio de dolores, siento que lo estamos viendo ya, mis hermanos. Casi que lo estoy percibiendo a nivel mundo, porque los que somos ya de alguna edad, pues un poquito grande, 40 y tantos años para arriba, seguramente miraremos un gran contraste en la humanidad, un gran contraste entre nuestros tiempos como jóvenes, como niños, y el contraste de hoy. Hoy la maldad está por todos lados. Hoy la realidad triste de este mundo está decayendo con tanto pecado. Mire usted las ideologías hoy, especialmente la ideología LGBT, toda esa comunidad que está promoviendo el pecado, ahora soportándose por la ley, amparándose por la ciencia, amparándose por la tecnología y demás, todo eso pervierte el mundo. Hoy se está dando una denigración de la sexualidad, de la vida familiar y demás. Quiere decir que sí estamos viviendo estos tiempos, pero también a nivel mundo, la aparición de guerras. Sí, por supuesto, esto lo hemos tenido desde hace un tiempo, mucho tiempo, pero especialmente hoy en día, le decía, la guerra en la sociedad, la guerra en la familia, también cuenta los rumores de guerra que se está hablando. Señal número 2, 32 y 33, dice ahí, de la higuera aprender, dice, la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Cuando la Biblia habla de esta higuera, seguramente hace referencia al pueblo de Israel. Cuando la higuera dice, eh, cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas. Creo que el reloj de Dios tiene que ver con Israel, con todo lo que está sucediendo allá en el Medio Oriente, especialmente en esta Tierra Santa, como se le llama. Le mencioné también el hecho de que desde el año 48 Israel pasa a ser ya una nación, ya es un estado reconocido, un lugar reconocido. Y esto tiene que ver mucho con lo que viene acerca del Señor. Sí, porque antes del 48 Israel estaba disgregado, ha permanecido en un exilio casi permanente por su desobediencia, por su obstinación, por lo que sea. Pero ahora el Señor está poco a poco y con mucha aceleración restableciendo a Israel como una nación. Por ahí ya resurge de esos conceptos de Romanos de 9 al 11, en donde el Señor otra vez está permitiendo que muchos judíos regresen a su tierra, que mucho pueblo de Israel que está disgregado pongan la mirada otra vez en su nación, porque qué mejor que estar en su pueblo. Por ahí entonces, desde ya ese tiempo del 48, ¿qué tendremos? Unos 70 y tantos años desde entonces. Creo que ahí se está enmarcando ya ese proceso final o la etapa final que antecede a todos estos eventos finales. Y por hoy, como estamos hablando, pues también la segunda venida, que es parte de esos eventos. La señal 3 nos la da el versículo 14. Dice ahí, y será predicado este evangelio en el reino, del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin ahí tiene que ver con la segunda venida, con el hasta aquí del tiempo humano, donde el Señor Jesucristo aparece. Pero hay una predicación del evangelio. Este pasaje, algunos creen que tiene que ver con el tiempo actual, ¿verdad? Que hasta que se predique el evangelio en todo lugar, pues sucederán los eventos. Y tenemos que recordar que todo este evento que estoy mencionando tiene que ver con el tiempo de la tribulación, ¿verdad? Donde se predica el evangelio también. Y esta labor, por ejemplo, de los 144,000, tiene que ver con este evangelio predicado para que venga el fin de finales. Interesante, ¿verdad? Así que ahí hay varias advertencias. El versículo 12 también es otra advertencia. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bueno, esto ya lo estamos viendo. Como le dije, el principio de dolores creo que ya está en vigencia, ya está corriendo el tiempo. Hay un aumento de la iniquidad, de la maldad,
y el enfriamiento de los creyentes. Tristemente es una gran verdad. Porque es que nosotros en las congregaciones, como pastores, estamos insistiendo y insistiendo en la relación con Dios, en la relación con Dios, y parece ser que a veces la iglesia, en ocasiones, no digo toda iglesia, se mantiene apática al Señor. Yo creo que este estudio debe llevarnos a una reflexión personal, a preguntarnos si realmente estamos en el interés de la palabra, en el hambre del Señor, en una relación creciente, en una relación santa con Dios, día con día, y en esa espera, así como Él quiere. Así que ánimo, hermanos, porque yo creo que esa es la línea también de la reflexión de este estudio. Y la señal 5, para dejar ya cerrada esta parte, la aparición de falsos cristos y profetas, lo cual ya está también en vigencia. Y esto se dará de una forma más clara y directa, como le dije, en el tiempo de la gran tribulación, en donde surgirá mucho más la estrategia del maligno de Satanás para engañar a esas personas que lucharán por su salvación y que darán la vida incluso por ella, como hablamos hace 8 días. Mire, quiero que nos metamos en contexto de una historia maravillosa, de una enseñanza maravillosa, que yo creo que es lo pertinente para la iglesia el día de hoy. Ya vimos cómo es que se maneja el concepto escatológico, los eventos, proceso de la era de la iglesia, el arrebatamiento, la institución o el inicio de la tribulación y la gran tribulación, la segunda parte, la segunda venida del Señor ya en juicio. Pero ¿qué más? ¿Cuál es la actitud nuestra? Y aquí es donde quiero hacer énfasis en una parábola preciosa, hermosa, que está en nuestra Biblia, en la Biblia, la palabra de Dios, que está en Mateo 25. Quiero que lo busque y hagamos una reflexión rápida sobre esta maravillosa historia, la parábola de las 10 vírgenes. Tiene una enseñanza maravillosa. Bueno, dice ahí la Biblia. Entonces, vamos a ir un poco rápido porque hay buenos principios ahí. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando las lámparas, sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Aquí nos metemos en un evento cultural, las bodas en el lejano oriente, ¿verdad? En el Medio Oriente antiguo. Las bodas eran un evento maravilloso que tenía que ver con un compromiso en 3 partes. Primero, pues era el compromiso con los padres. Segundo, el desposamiento. Y tercero, ya era directamente el encuentro entre novio y novia, que se llamaban ya esposos, y acudían a una confirmación de votos y luego las bodas. Ese era el proceso en el Medio Oriente. En la parte de la plática o el arreglo con los padres, pues es donde normalmente en muchos pueblos de Guatemala se da eso, ¿verdad? Vamos a pedir la mano, decimos nosotros en Guatemala. Yo he estado en algunos pueblos, gracias a Dios, en algunas pedidas de mano, y es toda una fiesta, hermanos. Es una fiesta, a ver, cuando llega el novio, ¿verdad? Y la familia, y con canastos de bendición, comida, y te alegres, ¿no? Yo dije, de veras que me encanta, ¿verdad? Le da importancia. Luego el compromiso del desposamiento, justo ese proceso de desposamiento es donde está ya un pacto hecho de padres, de los novios, ya están ellos en acuerdo que vivirán juntos. Solo que desde el desposamiento hacia la entrega de votos y la fiesta pasaba hasta 1 y 2 años en el Medio Oriente. ¿Me doy a entender? Y en ese momento, ya del desposamiento, la novia era para el novio y el novio era para la novia. Ya había un pacto y los pactos en el antiguo Medio Oriente y especialmente en Israel son tomados muy en serio. Por eso es que existe una doctrina de los pactos en la Biblia, ¿verdad? El pacto adámico, el de Noé, el de Abraham, el mosaico, etcétera. Todos esos pactos, porque es muy importante hablar de eso. Pero cuando el hombre y la mujer hacían un pacto dirigidos por los padres, ya entraban en una espera inquieta. Es como cuando uno está enamorado y espera a la novia, está esperando 1 año, 2 años, no sabemos. Hasta que el papá del novio, ni siquiera el novio sabía. Si el papá del novio, por tradición, le decía a su hijo, hoy iremos por tu esposa. E iban a traerla, ¿verdad? Y era un evento de Dios. Este es el contexto cultural de este acontecimiento. Justamente lo que habla Jesús es cuando ya el padre decidió ir esa noche. Normalmente los esposos o los novios, ya después del desposamiento, iban a medianoche, iban con el elemento sorpresa.
Entonces, la novia o la esposa se le llamaba ya, tenía que estar preparada a cualquier momento. Ya desde que se firmaba el pacto de desposamiento, ella no podía decir, ella no podía relajarse. El novio podía llegar al otro día, en 15 días, en un mes, en un año, no se sabía. Era una emoción. Claro, cuando la novia está enamorada, no le importa. Es interesante desde el elemento cultural, como hay una enseñanza maravillosa. Y es bonito revisarla, porque desde ahí nosotros podemos entender el contexto de esta maravillosa enseñanza. Ahora, vayamos a los detalles de esta realidad tan hermosa que se nos presenta. Dice la Biblia que habían allí 10 vírgenes que tenían sus lámparas y ellas salieron a recibir al esposo. Cuando ya el vocero, por decirlo así, o ya se oía en las puertas de la ciudad que el novio era una caravana, era una comitiva, era una procesión, por decirlo así. No procesiones como de Semana Santa, una caminata alegre. Entonces había de parte de la novia 10 chicas vírgenes que estaban a la espera. Lo que tenían ellas como objetivo es alumbrar el camino. Era emocionante. Por eso es que hoy hablamos de las damitas y hasta la dama de honor, la dama de anillo, dama de Biblia, dama de cola, dama y un montón de damas que nos inventamos ya, ¿verdad? Pero la cosa es que hay un gran desfile. Y todas estas damitas representan a esas 10 vírgenes que estaban con una luz, porque generalmente el novio llegaba de noche, el elemento sorpresa, por la disposición del papá, y tenían que tener la prudencia. Esa es la palabra que usa ahí el versículo 2. 5 de ellas fueron prudentes y 5 insensatas. Mire la gran diferencia. Esta parábola que ha sido accedida por muchos para entender acerca de los tiempos finales, apunta a que obviamente el esposo es Jesucristo, que estas vírgenes esperando es la misma iglesia. Algunos han creído que es Israel alumbrando hacia la iglesia. Yo creo que no debemos de complicarnos aquí. Aquí es la iglesia del Señor. Gentiles, no gentiles, judíos, no judíos, pero que sean parte de la iglesia. ¿Me voy a entender? Lo que resalta es la virtud de las novias. Las novias estaban ahí perdón, las vírgenes estaban representando a las novias. Eran parte de su identidad. Entonces es muy fácil creer que estas novias representan a la iglesia y la novia misma representa a la iglesia. Pero la actitud es la que aquí está el Señor Jesucristo resaltando. ¿Cuál es la actitud de la novia o de las damas esperando, o las vírgenes esperando al Señor? Dice ahí, las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite con sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Esto es interesante. El aceite, se ha hablado mucho de esto. Algunos dicen que son las buenas obras, algunos dicen eh, que, que tiene que ver con los actos de la iglesia, el esfuerzo de la iglesia. Mire, aceite en la Biblia hace referencia al Espíritu Santo. No nos hagamos bolas con eso. La participación del aceite aquí es clave, porque por el aceite es que al final hubo un beneficio para las prudentes. Y vea esta gran enseñanza conmigo. Es interesante ver que la diferencia en esta enseñanza es la prudencia y la no prudencia de estas 10 vírgenes que tuvieron situaciones similares, las 10. ¿Cuáles son esas situaciones similares? Por ahí le pongo en pantalla un poquito lo que tenían en conocimiento o en la realidad de todas. Primero, dice la Biblia, se tardó el novio, o el esposo, mejor dicho. El esposo tardó en venir, y es la figura del Señor Jesucristo. Obviamente, esa tardanza no tiene que ver con nuestro concepto de tardanza, ¿verdad? Vengo tarde porque se me olvidó, vengo tarde porque no me dio tiempo. No, es una tardanza intencional. Luego, todas se durmieron, versículo 5. A la medianoche se oyó un clamor. Perdón, 5. Tardándose el esposo, cabecearon y se durmieron. Claro, la espera es larga. La iglesia está a la espera. Pero esa actitud de como de estar relajada, dormirse, dice ahí, es la actitud de la iglesia hoy en día. Pero lo interesante, yo creo que aquí nos da
pequeño tip, un pequeño tip de lo que acontecerá. Dice el versículo 6, a la medianoche se dio un grito, ahí viene el esposo, salgan a recibirle. Ahora, claro, no podemos pensar en el sentido literal de la medianoche, porque si hablamos de medianoche aquí en Guatemala, pues en el oriente actual no es medianoche, ¿verdad? Ya es de día. Entonces, ¿cómo compactamos toda una medianoche en el mundo? Yo creo que la medianoche tiene que ver con la realidad que vivimos, la oscuridad del mundo y la apatía de la iglesia. Cuando más indiferencia hay, cuando más pecado hay, cuando más apostasía de la iglesia y falta de amor, es cuando seguramente el Señor aparecerá por la instrucción de Dios Padre. Dice la Biblia que todas se levantaron, todas, y arreglaron sus lámparas. Pero una gran diferencia, y aquí es donde vamos a ver una gran enseñanza. Las vírgenes que no estaban preparadas con aceite se les llama necias. Las vírgenes que estaban preparadas con aceite extra eran prudentes. Las necias tomaron lámparas, pero no tenían aceite. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y demás también. Miren, hermano, fácil. Nos podemos orientar aquí hacia aquel sector de la iglesia que se le llama los religiosos. La religiosidad es una realidad peligrosa en la iglesia actual. Seguramente hay muchas congregaciones que tienen personas que dicen conocer al Señor, que dicen amar al Señor, que cantan bonito, enseñan bonito, ministran bonito, arreglan bonito, sirven bonitos, por ahí, por allá, hasta puestos de privilegio tendrán, pero realmente su corazón está lejos de Dios. No tienen el aceite, el Espíritu Santo. Y el sello de la salvación es el Espíritu Santo. Le puedo decir con toda seguridad que en la iglesia general, en la iglesia cristiana universal, hay muchas personas que no han nacido de nuevo. En algún momento revise por ahí Juan capítulo 3 y vea ahí cómo el religioso llamado Nicodemo le fue tirada toda su tesis de vida, todas sus convicciones, porque él creyó que sus convicciones de prácticas, su celo por la doctrina de Israel, era lo que lo llevaba al cielo. Y viene Jesús y le dice, estás equivocado. Lo que tienes que hacer es nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu. Y el agua es el arrepentimiento, la transformación. El espíritu es el poder que Dios nos da para cambiar. A este punto quiero llevar. Hay mucha gente en la iglesia cristiana evangélica que está ahí con un seudónimo de cristiano, pero su vida no ha cambiado. Siguen siendo infieles a su pareja, siguen teniendo la misma ira y amargura en su hogar, siguen teniendo esa mala actitud de incredulidad en los momentos difíciles, siguen teniendo esa apatía a la obra del Señor. Yo digo, como cristiano evangélico, como líder, como pastor, en las iglesias no tendríamos que estar empujando a la gente a servir. Yo diría que colas debe de hacer la gente para servirle al Señor si hay gratitud. No tenemos que estar coaccionando al pueblo. El pueblo debe de servir por gratitud. Por eso mismo, porque hay muchas personas que están a la espera del esposo sin aceite. Y seguramente en esta confrontación final se pondrá en evidencia todo aquel nominalismo falso que la iglesia cristiana dice tener y que seguramente al final no le va a alcanzar para entrar al reino de los cielos. Ojo, que esa es la enseñanza principal de todo este estudio. De nada sirve sabernos los tiempos escatológicos si al final no vamos al cielo y nuestro aceite, el aceite del Señor, no está con nosotros. Pidieron aceite, por supuesto, la imprudencia las hace actuar de manera necia. No. Y las otras que sí lo tenían, no les dieron. Por supuesto, no se puede. Es personal. Fueron a comprar aceite, pérdida de tiempo. En cambio, las 5 vírgenes prudentes siguieron haciendo lo que tenían que hacer. Iluminar, ser parte de la fiesta, conducir a la novia, a la esposa, a esa fiesta que se hacía primero en la casa de la novia y que después se hacía en la casa del novio. Mire qué lindo, ¿verdad? Todo este aspecto cultural nos pone en una figura. La fiesta o los votos en la casa de la novia, podríamos decir, el arrebatamiento maravilloso. Y la fiesta ya hecha en la casa del esposo por parte del padre, que eran más de 7 días de fiesta, imagínense eso, es las bodas del Cordero. Precioso, ¿verdad? El elemento cultural nos explica un poco o bastante claro lo que sucedió. Triste final,
las viudas, perdón, las vírgenes, no estamos hablando de viudas, las vírgenes insensatas no entraron a las bodas. Y las prudentes sí entraron. Las vírgenes insensatas fueron negadas, pero las otras, las prudentes, fueron aceptadas. Mire qué gran enseñanza esta. Creo que aquí podemos amarrar una conclusión a esto. El estar a la expectativa del día del Señor, del regreso del Señor. No sabemos cuándo vendrá. No podemos tener fecha. No se puede tener la irresponsabilidad de dar una fecha. Yo he conocido varias personas que se han atrevido a dar fecha y al final quedan burlados, porque solo Dios Padre conoce. Es más, Jesucristo, siendo parte de la Trinidad, le dice a sus discípulos de la hora. Solo el Padre lo sabe. Interesante, ¿verdad? Otra vez el elemento cultural aportando para el entendimiento escatológico. El mensaje es, hermanos, al final, Cristo viene pronto. Por supuesto que sí. Cristo viene pronto. Y nuestra actitud revela nuestra fe. Si usted sigue indiferente, frío, insensible, apático, sin compromiso, que lo hagan los demás, para eso están los ancianos, para eso está el pastor, para eso está la femenil. Mi hermano, échele aceite a su lámpara, por favor. Porque no solo por un acto aislado del pasado, usted ya está asegurado en la eternidad. Tiene que dar fruto de ese arrepentimiento. Me preocupa. Ayer compartí la palabra en una actividad maravillosa aquí en Pieca y me preocupa el concepto de conversión que tienen muchos cristianos. Porque el concepto de conversión se ha diluido nada más a una vez que pasé al frente, lloré y oré y ya, hice una oración, dice. Ese no es el concepto de conversión. Ese es un elemento, primero, lo que arranca el proceso. ¿Cuál es el proceso de conversión, mis hermanos, a estas alturas? Es la transformación de vida. Es que antes era así y ahora soy así. Es que antes vivía en pecado y ahora ya no es compatible el pecado conmigo. Una persona que dice conocer al Señor, ahí va la exhortación, pero sigue igual o peor, mi hermano, no se engañe. Venga Cristo. Y aunque tenga 30 años de estar en la iglesia, 40, si su vida no ha cambiado, urgentemente necesita conocer al Señor que transforma. Estoy seguro que esa idea está en muchos creyentes. Y por eso es que preguntamos a veces, ¿verdad? También, ¿qué va a pasar con aquel que anda en pecado, que recibió a Cristo y se fue? Porque estamos asociando ese acto aislado muchas veces. Y como siguió igual, entonces uno dice, no me toca juzgar porque es fácil pensar. Si una persona nunca cambió, nunca se transformó, nunca entregó su vida, no hubo una conversión, ¿de qué conocimiento de Cristo estamos hablando? Es distinto el caso. Entonces, ánimo con esta exhortación, porque el Señor viene pronto. Y su iglesia tiene que estar a la espera, a la altura de lo que Él espera. Tal vez en pocos minutos, porque se nos fue el tiempo, hermano, se nos fue el tiempo. Como dije, hay mucho que hablar, dejamos muchos temas sin abordar. Pero tal vez para darle un poco de esperanza a usted, a mí, hacia lo que va a pasar con los malos. El juicio del trono blanco es el juicio final. No voy a ahondar mucho en esto, pero en general sí quiero dejarle tranquilo con algo. El gran trono blanco es el juicio de juicios. El juicio que Apocalipsis también lo presenta como el final de finales. Hay un juicio hacia Satanás, hacia los ángeles caídos. Se recuerda que ahí empezó toda la historia, ¿verdad? Satanás y los ángeles caídos, para ellos también habrá un acontecimiento de juicio. No crea que todo lo que el diablo está haciendo hoy por hoy en engaño, en tramas de pecado y demás, quedará impune o inmune, mejor dicho. No, seguramente tendrá que pagar también. El juicio a Adán y Eva, a la humanidad, es decir, a la pecaminosa, como el juicio de Noé. Yo creo que es la mejor ilustración. El juicio del trono blanco es eso mismo, el descartar a los buenos y los malos y separarlos totalmente. Hay tanto antecedente en la Biblia acerca del disgusto de Dios. Con Adán fue la salida de Edén. Con Noé fue el diluvio.
la destrucción de Sodoma y Gomorra, que se nos olvida, ¿verdad? Esa parte de ira que Dios tiene también en contra del pecado, pero es una realidad que existe, pero después de un tiempo grande de gracia. Así que el gran juicio del trono blanco tendrá que ver con el final de todo lo perverso y lo malo, la violencia, la pobreza, la idolatría, el homosexualismo, todas esas tendencias que hoy perturban y confunden a cualquier persona, iba a decir a nuestros niños y jóvenes, es a cualquier persona, hoy en formatos de entretenimiento absurdo, de canciones, de filosofías urbanas que en redes sociales están promoviendo. Mis hermanos, hoy que abunda el pecado, seguramente tenemos que reflexionar y decir, tarde o temprano, el Señor hará juicio a toda esa maldad. Y le dejo ahí este pasaje hermoso, y lo leemos aquí, lo pongo en pantalla para que lo lea junto conmigo, dice, y vi un gran trono blanco. Me encanta esto de Juan. Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Porque la posición de ahí es juicio. Y ningún lugar se encontró para ellos. Nadie va a escapar del juicio del gran trono blanco, el juicio final. Vi a los muertos, grandes y pequeños, gobernantes y aquellos que no tuvieron mayor presencia en este mundo, pero todos estaban de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, y es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las causas que estaban escritas en los libros según sus obras. Sí, el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades. Oiga, esto es importante. Entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras, los pasados y los presentes. Y la muerte y el Hades, que son obras de maldad, fueron lanzados al lago de fuego. La muerte y el Hades. La muerte, que es una obra maligna, que Dios, por supuesto, también se glorifica en ella, y el Hades, que es por hoy, donde muchos creen que es el lugar transitorio en donde hoy por hoy están las almas que han muerto sin Cristo. Pero habla un lago de fuego eterno que será el destino final y peor y más terrible para los que no conocieron o no quisieron conocer al Señor Jesucristo. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Miren, hermanos, esta última reflexión creo que nos compete. Nuestros nombres, maravilloso, ¿no? Nuestros nombres han sido inscritos en el libro de la vida. Y es interesante cuando aquellos volvían de aquella hazaña, ¿verdad? La misión de los 70, y ellos llegaban fascinados diciendo, Señor, ha sido una maravilla el ministerio, los demonios se nos sujetaron, hicimos cosas extraordinarias que nunca hemos hecho. Y Jesucristo se les queda viendo y les dice, ustedes no se alegran por eso, les dice, ustedes alégrense, regocíjense de que sus nombres están escritos en el cielo. Eso está hablando. No hay cosa más hermosa que estar inscrito en el libro de la vida, que estar allí, en esa seguridad del plan perfecto del Señor. Su nombre fue inscrito en el libro de la vida desde el momento que usted rindió su vida total a Cristo. Qué lindo, ¿verdad? Así que por eso nos gozamos. No son por nuestros méritos humanos, por nuestro alcance, por nuestro potencial como iglesia, como siervos, no. Es porque estamos en el libro de la vida. Y creo que es una reflexión bonita para terminar. Se nos fue el tiempo, mis hermanos, de veras se nos fue el tiempo y quiero agradecerles totalmente con todo mi corazón el estar aquí, el interés, la paciencia, el estar aquí en una hora, pues, donde tendríamos que ya estar casi cabeceando, pero estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Para mí ha sido un honor, un gusto, una alegría. Gracias, Pastor Efraín, por el privilegio que me dio de poder estar aquí en su amada iglesia y espero que no sea la última, ¿verdad? De poder estar con ustedes. Cedo el tiempo, mis hermanos, pues si hay inquietudes, comentarios finales y demás. Muchas gracias, hermano. De veras que Dios me lo siga bendiciendo y siga creciendo también espiritualmente, también en conocimiento. Dejo el tiempo a los hermanos. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta sobre el tema, el tiempo es con ustedes. Buenas noches, hermanos y Pastor Antonio. Qué gusto
volverlo a escuchar. Es emocionante el tema, confrontativo, mucho. Creo que hoy sí nos movió el tapete, como se dice, y nos dejó pensando realmente si uno es ya genuinamente arrepentido o hay colita del gato que no hemos enterrado, ¿verdad? Y siempre una vez va a cometer errores del pasado. Quizás es una pregunta sin sentido, hermano Antonio, pero de eso se trata, aprender. Cuando dice que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, ¿es nuestro nombre, digamos, actual, como nos identificamos terrenalmente hablando? Porque he oído que dicen, es que Dios me da un nuevo nombre y lo asocian con personajes, por ejemplo. No sé si eso es como correcto o es otra forma de doctrina que tal vez no nos metemos mucho en ello y nos cuesta como entenderlo, un nuevo nombre, algo así. Eso era la duda y como le digo, disculpa si no tiene sentido mi pregunta, pero de repente surgió ahí. No, mi hermano, al contrario, toda pregunta tiene su valor y hay que tener valor para preguntar también, ¿verdad? Entonces, creo que es una pregunta. Mire, yo me he topado con tantas preguntas. Una de las preguntas que me hizo un niño una vez, por ejemplo, es, ¿en el cielo vamos a andar desnudos o cómo? ¿Verdad? Fue una pregunta interesante, porque él asoció al Edén al tiempo sin pecado, ¿verdad? Entonces ese niño dijo, bueno, si vamos a andar sin pecado, entonces vamos a andar sin nada. Pero como hay también pasajes que hablan de las túnicas blancas y todo, entonces pude ahí más o menos responder. Mire, a ciencia cierta bíblica, los nombres que contienen ese libro seguramente es un misterio. Es un nombre, algunos dicen que es un nombre tratado por Dios, personal, y otros dicen que es el nombre humano, ¿verdad? Con el que nos registramos de aquí hasta la eternidad. El asunto es que la pregunta no tenemos mucha claridad de a qué se refiere. El Señor, cuando miramos en la Biblia, por ejemplo, Él hace ciertos cambios. Por ejemplo, a Simón le llama Pedro, ¿verdad? A Saulo le llama Pablo. Me voy a entender. Entonces, hay una forma de ver a Dios como Él ajusta el nombre a su plan. Y por ahí algunos creen que será un nombre de esos, un nombre especial que Dios tiene para nosotros, cada uno de los que hemos decidido por Cristo. Entonces creo que el misterio es emocionante, ¿verdad? El misterio es emocionante. Si Dios me va a llamar Antonio, por ejemplo, o Dios me inscribió como Antonio Alvarado, o me inscribió, por decirles algo, me voy a, para que no crean que me estoy creyendo mucho, siervo inútil, pues va, que me puso ahí siervo inútil, Alvarado. Pues como sea que me haya puesto en ese libro, pues me registró, ¿verdad? Eso es lo importante. Y creo que su pregunta es muy importante, pero no tenemos una base bíblica para decir exactamente esto. Es un misterio lindo del Señor, emocionante. Es como cuando hay una boda, por ejemplo, y la novia está con la idea de cómo irá vestido mi novio, ¿verdad? ¿Qué zapatos se pondrá? ¿Qué olor tendrá? Esa emoción es la que tenemos acá. Y hay muchas más preguntas que no tenemos a ciencia cierta mucha claridad, ¿verdad? Si ustedes se dieron cuenta, mi amado hermano, eh, eh, si ustedes se dieron cuenta, hay varias posturas en cuanto a los temas escatológicos. Y cuando estudiamos esas posturas, tenemos que respetarlas. Claro, algunas que son diabólicas también, ¿verdad? Pero hay otras que son entendibles, ¿verdad? Entonces, gracias, mi hermano. Yo creo que es una pregunta valiosa, pero ya ve que no hay una respuesta así directa. Mire, este será el nombre. Por ejemplo, el fiel, el verdadero. Dios sabrá cómo nos registra, pero hay un nombre ahí escrito. ¿Alguien más? Buenas noches, pastor. Buenas noches, congregación. Una consulta, una pregunta, igual como el hermano. ¿Verdad? O sea, cuando esté en la tribulación, ¿el Espíritu Santo se queda? ¿O también cuando los que no se queden, ¿verdad? Ahí estará el Espíritu Santo. Bueno, es interesante lo que se habla de los 144 sellados. Y todo apunta a creer que será la única forma de Dios que estará presente a través de estos predicadores, ¿verdad?
Y ya no, la gran tribulación, no creamos como que, bueno, no me fui en el rato, pero aquí me quedo en esta y aunque sea en esta me voy. No, ya la obra del Señor como hoy se da, que tenemos el beneficio del Espíritu Santo, ya no será igual. Ya será una decisión personal, una convicción personal que ayudará a muchos a dar su vida, claro, pero no será como hoy, ¿verdad? No crean, hermanos, que quien esté en ese tiempo va a poder decir, bueno, vamos a ir al culto el domingo, ¿verdad? Hoy tenemos culto en el Mesías, el remanente que se quedó, los dejados, vamos a ir al culto dominical, vamos a ir al... No habrá tal cosa, habrá una persecución, ¿verdad? Una persecución en contra, lo leímos ahorita en Segunda Tesalonicenses, en donde el hombre de pecado estará persiguiendo a Dios, todas las formas de Dios, dice. Entonces Dios dejará un elemento de gracia que será la predicación del evangelio. Ya la decisión será muy personal. Nos cuesta mucho esa parte porque nosotros vivimos en la era del Espíritu Santo, ¿verdad? Llenos del poder del Espíritu Santo y así todavía no disfrutamos y aprovechamos, pero va a ser más por convicción personal, mi hermana, según lo que entendemos de los pasajes. Muchas gracias, hermana Magda. Si alguien tiene alguna otra pregunta, hermanos, que hable ahora o que calle para siempre. Buenas noches. Buenas Tengo noches. una pregunta. Aquí tenemos una pregunta, hermano. Una pregunta. ¿Las personas que se mueran se van al infierno de una vez? Los que no tienen a Cristo en el corazón. Bueno, muy buena pregunta. Acabamos de leer el pasaje de Apocalipsis 20 y hablamos de muerte y Hades, ¿sí? Hay otra vez un gran misterio, pero que sí la Biblia da un poquito mayor claridad en cuanto al destino, no solo de los muertos sin Cristo, sino de los muertos con Cristo. Los muertos con Cristo, sí hay una morada especial en donde están. La expresión dormir a veces nos confunde, ¿verdad? Parece que estamos pensando que están bien cuajados, no, están en un estado activo, vivo, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pero a la espera de este acontecimiento. Así también los que murieron sin Cristo. Seguramente el Hades es un destino transitorio, malo, terrible como tal. Está Satanás, sus demonios y todo, en gran escala también de maldad, y toda esa situación sin Cristo, que es donde literalmente, pues, hoy por hoy están las almas sin Cristo. Pero habrá un tiempo en donde serán transportados de eso terrible a algo peor, el lago de fuego y azufre, que es un destino eterno, como lo leímos hace un ratito. Y es interesante que el destino transitorio hoy, llamado Hades, es el donde se encuentran las almas sin Cristo, pero no será el destino final. Y por lo que hemos leído, por ejemplo, el evento del rico y Lázaro, que es un evento muy significativo, o el de Gálatas, creo yo que también se menciona ahí donde Jesucristo baja y predica a los espíritus, dice ahí, ¿verdad? Es un pasaje misterioso también. Se habla de ese lugar transitorio de dolor y sufrimiento, pero no es el último. Así que es terrible estar sin Cristo, hermanos. Si es en la etapa transitoria del Hades, no queremos estar ahí, ¿verdad? Y si es en la eternidad el lago de fuego y azufre, peor todavía. Entonces es terrible estar sin Cristo. Y es por eso que la iglesia hoy está levantada para ser sal, ser luz y evitar con la ayuda del Señor y el poder del Espíritu Santo que muchas personas vayan a estos lugares. No sé si resolví por ahí su inquietud, mi hermano. Muchas gracias, hermano. Que Dios lo bendiga. A usted, mi hermano. Buenas noches, hermano Alvarado. A la orden. Qué gusto saludarle. Una pregunta. Amén. Por ejemplo, se habla de los 3 años y medio de tribulación, ¿verdad? Y se habla de tribulación cual nunca la ha habido en la tierra. Hay una parte, digamos, que se entiende que hay una persecución, digamos, contra las personas que, pues, profesen su fe en Cristo en esa época de tiempo.
pero digamos, cuando habla de esos 3 años y medio, ¿es específicamente sobre esa persecución de los cristianos, digamos, de ese tiempo? ¿O también habrá algún tipo de juicio para las personas que digamos que no son creyentes, pero que están viviendo en esa etapa? No sé si me explico con la pregunta. Vamos a ver si capté. Persecución contra los cristianos de ese momento. Y la otra parte me decía. Es, por ejemplo, a las personas que no son cristianas, digámoslo así, sino que están bajo el dominio de la bestia, el falso profeta, etcétera. Sobre ellos no hay ningún juicio durante esos 3 años y medio. O sea, Ya. Claro. Bueno, primero la primera, ¿verdad? La persecución obviamente será franca, directa y terrible en esa última parte, y especialmente hacia el pueblo de Israel, ¿verdad? Que está entrando en redención, y los que se añadan a la iglesia también del Señor de todos los tiempos. Es interesante que esto lo mencionamos ahorita en 2 Tesalonicenses, esa persecución acérrima en contra de todo lo que es de Dios. Eso está claro. Pero el juicio a estas personas no creyentes también tiene que ver con este gran trono blanco, ¿verdad? Pero también un juicio a la tierra, últimos eventos, en los últimos tiempos de los últimos años, 3.5 años de la gran tribulación, en donde hablamos de sellos, de los jinetes, por ejemplo, del Apocalipsis. Todos esos son eventos de juicio, hermano, que están en simultáneo con la persecución. Mire, por eso se le llama un caos, ¿verdad? Una situación apocalíptica, porque hay persecución, hay maldad, hay declaración del anticristo, la bestia, pero también hay un juicio que está ocurriendo en la parte final. Y luego el juicio final hacia todos los perversos de toda la época. Entonces no están en estado pasivo o en estado de confort los que no crean en el Señor en esos tiempos, los que acudan a ponerse el sello, ¿verdad? La marca de la bestia, que es una marca literal. Por cierto, muchas veces, hace un tiempo se creyó que la vacuna COVID tenía que ver con el sello, ¿verdad? La marca de la bestia. Mis hermanos, no erremos con eso, porque realmente, pues a los que nos pusieron para la sarampión también, ¿verdad? Y nos pondrían algo, o los que nos pusieron contra, qué sé yo, aquellos que nos ponían cuando éramos niños, que nos dejaban como 2 meses con dolor ahí. No, hermanos, eso tiene que ver con un evento después del arrebatamiento, ¿verdad? Entonces la iglesia está aquí presente. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia, aquí estamos. Entonces no metamos psicosis sin necesidad. Pero habrá realmente una confrontación de juicio hacia los no creyentes de esos tiempos también. Los eventos sobrenaturales que ocurrirán son una forma de juicio, pero todo eso será una parte, porque la parte final es el gran trono blanco, en donde esos que caminaron en la tribulación y no conocieron al Señor, los perversos de todo el tiempo, ahí podríamos pensar en Faraón, en Hitler, en Herodes, en todo el Voltaire, ¿verdad? Aquel que dijo que no creía en el Señor. Un montón de personas serán colocadas ahí juntamente con Satanás y todas sus huestes de maldad, los demonios, ángeles, potestades, toda esa jerarquía demoníaca será enjuiciada. Claro, no es un juicio para ver si es inocente o culpable, no. Es un juicio que ya tiene veredicto, ya lo estamos leyendo. Serán lanzados al lago de fuego y azufre. Ese es el veredicto, culpables, ¿verdad? Entonces, ese es el final de estos personajes que estén ahí, que no quieran que se coloquen el sello y que caminen afiliados, por decirlo así, a esa nueva orden, y todos los perversos de todos los tiempos que no reconocieron a Cristo como Señor y Salvador. No sé si por ahí resuelvo su inquietud, mi hermano. sí, bastante bien, hermano. Muchísimas gracias. A la orden, mi hermano. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Buenas preguntas, mis hermanos.